Primera de Juan 5:21 dice: queridos hijos, apártense de los ídolos. Esta carta termina así: queridos hijos, apártense de los ídolos. Punto. Hoy estamos concluyendo el estudio de esta primera carta, la primera carta del apóstol Juan. Y en esta carta de Juan hay una conclusión muy particular, es una exhortación que acabamos de leer. Queridos hijos, apártense de los ídolos. Lo interesante es que no elabora más el tema. Parecería que es algo sin importancia, pero verdaderamente es muy importante para Juan que pongamos atención en ello, por lo cual lo incluye, lo pone. La razón que personalmente creo que tuvo Juan para no elaborar el tema de la idolatría es porque asume que sus receptores, que aquellos que reciben la palabra, entenderían las implicaciones y mayores detalles de este horrible pecado. Recuerde que la idolatría es un pecado. Ahora bien, este mandamiento, podríamos decir que es un mandamiento, literalmente dice: apártense de los ídolos. Y aparece al final de la carta, y muy particularmente al final de la reflexión final que da Juan en los últimos versículos de la carta. Esta reflexión final es la que tiene la intención de fortalecernos intelectual y espiritualmente, para evitar que caigamos o que continuemos en las garras de la idolatría. Y tengo que explicar la frase final para poder ponerla en el contexto de lo que nos enseñan las últimas líneas de la carta, es decir, los versículos 13 al 20. Así que permítame ahondar brevemente, pero sustancialmente, en lo que dice la última frase: hijitos míos o queridos hijos, apártense de los ídolos. La exhortación final sería así literalmente: cuídense de mantenerse lejos de los ídolos. Esto es lo que literalmente significaría: cuídense de mantenerse lejos de los ídolos. Y siempre le he dicho esto, que es interesante que se le diga a la iglesia, a los creyentes, que se cuiden de los ídolos. La historia nos ha demostrado que la idolatría en la iglesia es posible, es común y contra ello hay que pelear. Se nos advirtió desde el principio y desgraciadamente ha sido difícil para el ser humano apartarse de ellos, y por eso nosotros debemos poner atención de no caer en la idolatría. Cuídense de mantenerse lejos de los ídolos. Y observe lo que dice aquí: cuídense ¿de qué? No dice de adorar ídolos, sino ¿de qué? De mantenerse lejos. Porque si usted no se mantiene lejos, tarde o temprano lo contaminan. Entonces dice: manténganse lejos de los ídolos. La palabra ídolo viene del griego aquí en esta frase, eidolón. Esta frase se refiere a un fantasma o semejanza, a una idea o imaginación. De hecho, la raíz de donde viene la palabra significa apariencia, aquello que es visto. Nosotros sabemos que los fantasmas no existen. Sabemos que el mundo espiritual existe, hay demonios, hay ángeles, y cualquier aparición solamente la podemos relacionar con un ángel, con un demonio, con un ser espiritual. Dios creó seres espirituales. De hecho, usted es un ser espiritual, pero que tiene una parte material. Y entonces, cualquier aparición o fantasma, en nuestro tiempo diríamos un fantasma, una aparición, en aquel tiempo lo llamarían un ídolo. Y yo creo que coincide este tema que estamos dando hoy, y no lo estamos dando por alusión al Halloween y las celebraciones de estos días, pero coincidió. Y verdaderamente
Esa es una de las razones por las que la Biblia nos dice que nos mantengamos lejos de esas celebraciones, porque si las cultivamos, nos estamos acercando, no estamos teniendo el cuidado de mantenernos lejos de ¿quiénes? De los ídolos. Y si ve la palabra, ¿qué significa? Tiene que ver con cualquier cosa que tenga alguna referencia con un mundo espiritual, sea falso. Sí, la gente dice, es que eso es mentira, nosotros sabemos que es mentira. Sí, es falso, pero ya sea que sea falso o verdadero, sea real, tenemos que mantenernos lejos de ello. Es lo que dice la Escritura. Manténganse lejos de la idolatría, de los ídolos. En el Nuevo Testamento, esta palabra denota a un ídolo o imagen para representar a un Dios falso. El Dios falso adorado en una imagen. Cualquier cosa que represente un ídolo, un Dios o cualquier cosa falsa o inclusive verdadera es un ídolo. Y Dios dice que nos mantengamos lejos de ello. Manténganse lejos de los eidolones, es decir, cualquier cosa que represente algo espiritual, falso, verdadero, que es malo, que es pecaminoso. Entonces debemos tener cuidado de no caer en esto. Déjeme darle algunos versículos, un par de versículos en donde se menciona la misma palabra, y va a ver que es la misma palabra en la cual toda la Biblia nos advierte que nos mantengamos alejados, y de hecho por eso es un pecado muy grave. Un pueblo, la nación de Dios, el pueblo de Israel, cayó en pecado por esta causa, principalmente. No nada más ahí se cae en pecado, pero estos pecados abren la puerta a otros pecados. Déjeme decirle que la idolatría le abre la puerta a muchos otros pecados. Y muchos otros pecados tarde o temprano van a caer en la idolatría. Hechos capítulo 7, versículo 41. Dice así, hablando Esteban, hablando acerca de la historia del pueblo de Israel cuando es sacado de Egipto, dice lo siguiente en el versículo 41, Hechos 7, 41. Entonces se hicieron un ídolo, es la misma palabra que usa Juan, se hicieron un ídolo. El pueblo de Israel hizo un ídolo en forma de becerro. Y déjeme explicarle que el pueblo de Israel, cuando hizo este becerro, dijo, eso es lo que nos sacó de Egipto. Es decir, ellos se referían al Dios que los sacó de Egipto o a los dioses que los sacaron de Egipto y dijeron, vamos a representarlo de alguna manera. Y dice la Biblia, se corrompieron, se prostituyeron, así lo dice la Biblia. ¿Por qué? Porque hicieron lo que salió fue un becerro de oro y ¿qué hicieron? Lo adoraron. Ellos dijeron, adoramos a Dios. No, adoraron un becerro, porque Dios prohíbe cualquier representación de lo que es Dios. Sigamos leyendo. Entonces se hicieron un ídolo en forma de becerro, le ofrecieron sacrificios y tuvieron fiesta en honor de la obra de sus manos. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 2. Primera de Corintios 12, 2. Ustedes saben que cuando eran paganos, se lo está hablando a la iglesia de Corintios. Pablo, ustedes saben que cuando eran paganos, cuando estaban sin Dios, sin esperanza, eso es un pagano, que no conocían a Cristo, se dejaban arrastrar ¿hacia dónde? Hacia los ídolos mudos. Por eso mi hermano cuando ahorita daba el anuncio y hablaba de la gente que celebra Halloween y todas esas cosas, son arrastradas a esas cosas, a celebraciones, inclusive nos ven raros, ¿cómo que ustedes? Es más, nos dicen exagerados. ¿Por qué? Porque son arrastrados a todo ese tipo de prácticas. No son inofensivas. No son inofensivas porque hablan de un mundo oscuro y un mundo que es ajeno a Dios. Es falso, hay mucho de falsedad, pero el mundo espiritual sí existe. Y Satanás existe y está detrás de todo ello. Y las representaciones que están detrás de todas esas celebraciones son del mundo espiritual, del mundo ocultista y del mundo pecaminoso, de la muerte
del asesinato y de la corrupción, siendo que Dios es un Dios de vivos. Los ídolos son una cosa muy grave y muy peligrosa. Contextualizando el escrito de Juan, si regresamos a la carta de Juan, a lo que se nos está diciendo, Juan les dice, nos escribe en sus cartas, en su último versículo de la carta: hijos, queridos hijos, apártense de los ídolos. ¿Qué puede estar significando Juan o qué quiere decir toda idea o falsa imagen de quién es Cristo? Él quiere decir, apártense de los ídolos, diciéndole, ustedes tienen que apartarse de toda idea o falsa imagen de quién es Cristo. Si usted recuerda, la carta de Juan fue escrita para combatir las ideas gnósticas, que estaban transmitiendo a los creyentes una idea falsa de quién es Cristo. Y cuando les dice, apártense de los ídolos, apártense, les dice, de toda cosa que los haga pensar de un Cristo que no es Cristo. Apártense de todo aquello que los hace pensar de Dios lo que no es Dios. Es decir, cualquier cosa que sea en contra de la sana doctrina nos va a formar en la cabeza un ídolo. Yo le aseguro que usted, antes de venir a Cristo, usted creía en Cristo. Usted sabía de Cristo, pero lo que tenía en la cabeza no era al Dios verdadero y al Cristo que salva, sino a un ídolo. Un ídolo del Dios verdadero. Es interesante esto. Usted puede decir, pero era Dios, no estaba pecando. Realmente no puedo decir que estaba pecando, pero seguramente usted adoraba un ídolo pequeño, porque usted creía en un Cristo que era pequeño. Pero ahora cuando viene a Cristo, ahorita vamos a ver qué es lo que combate la idolatría. Usted va a aprender que está creyendo en el Dios verdadero, en el Dios grande. No un Cristo chiquito, sino el Dios grande, el Dios poderoso, el verdadero Dios. Para nosotros, esta palabra es eco de la exhortación bíblica a la iglesia a alejarse de la adoración de ídolos e imágenes, de la adoración o doctrinas que nos llevan a creer o depender de todo lo que no es Dios, de todo lo que no es Cristo y de la fe que debemos tener en Él. Porque la Biblia dice que nosotros creemos en uno que no hemos visto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. La fe no es en algo que vemos, por eso la idolatría es fe en lo que se ve, en una aparición o en una representación. La gente le pone fe a lo que ve. Pero recuerde que la definición de la fe que da Hebreos capítulo 11, versículo 1, es la siguiente. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La Biblia dice que un día le veremos tal como es, pero tenemos que ser transformados y cuando seamos transformados le veremos tal como es. Y hoy adoramos en espíritu y en verdad a aquel que no hemos visto. Y Dios, y si Cristo se manifestaría a nosotros físicamente como se le manifestó a Pablo, como se le manifestó a los discípulos, a los apóstoles. Y hoy lo que hacemos, que la fe que tenemos en Cristo la tenemos en uno que no hemos visto. Qué privilegio sería verlo, pero nosotros creemos en uno que se nos anunció a través de la predicación, porque Dios, dice la Biblia, que le plació salvar a los hombres por la locura de la predicación. Cuando usted escucha el evangelio en la iglesia, a través de la iglesia, usted está siendo alcanzado con el mensaje del evangelio. Hay unos que van a tener, Dios va a usar diferentes medios, les va a dar sueños, pero lo van a llevar esos sueños, o inclusive pueda mandarle Dios ángeles, pero esos ángeles lo van a llevar ¿a qué? A que un creyente les predique, a que la iglesia les predique, que les predique de Cristo, porque Dios tiene que producir fe para la salvación. Déjeme decirle que era común que los creyentes o que la gente de aquel tiempo, de la antigüedad, creyera en ídolos, tanto como lo es hoy. La gente común y corriente, ¿en qué cree? En ídolos. La gente por naturaleza es idólatra. Nosotros éramos idólatras, o muchos inclusive podemos decir que son idólatras. Es parte de la cultura y de la herencia que recibimos de nuestros padres.
Pero Juan nos aclara lo que significa el Evangelio para aquellos que creemos en Cristo. Y entonces le va a hacer sentido los versículos anteriores a este último versículo. Y es a lo que quiero que lleguemos en esta mañana. Así que acompáñeme ahí mismo en Primera de Juan, capítulo 5. Y vamos a ver cuáles son las cosas que nos van a contrastar la idolatría y el Evangelio. El Evangelio. Versículo 13 dice: les escribo estas cosas a ustedes. ¿A quiénes? A los creyentes. Esto es a nosotros. Aplíqueselo a usted. Les escribo estas cosas a ustedes. ¿Cuál es la característica que tienen ustedes? Que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. ¿Para quiénes está escrito esto? Para los que creen en quién. En Cristo. Pero miren lo que dice, en el nombre. Hay algo interesante y ahí dice que es importante decir. Nosotros entendemos cuando decimos sí, porque creemos en Cristo. Pero ahí Juan está utilizando intencionalmente que creen en el nombre del Hijo de Dios. Y para mí eso es importante porque el nombre en la Biblia representa a Dios. Es lo único que puede representar a Dios. La gente representa a Dios con dibujos y con imágenes, pero Dios no permite eso. Pero Dios, ¿qué quiere que sea adorado? Su nombre. ¿Qué es lo que Él quiere que sea santificado? ¿Qué dice el Padre nuestro? Santificado sea tu nombre. Su nombre. Porque el nombre habla de quién es. Cuando decimos Andrés, aquí no hay otro Andrés. ¿En quién piensa? En mí, ¿verdad? Cuando decimos Jehová, ¿en quién pensamos? ¿En quién sabemos? En Dios. Cuando decimos Jesucristo, nuestro Señor Jesús, el Espíritu Santo, esos nombres son sagrados. Y hay un mandamiento, que es que no tomaremos el nombre de Dios en vano, porque su nombre es sagrado. Santo habla de lo que es Él. Por eso cualquier cosa, la idolatría afecta o trastoca no nada más el primer mandamiento de no te harás imagen, no tendrás dioses ajenos y no te harás imagen, sino también el tomar el nombre de Dios en vano. Porque su nombre es lo único que es digno de ser adorado. No digo que su persona y su gloria no sea digna de ser adorada, pero no hay forma de expresar en términos humanos la gloria de Dios. Le dijo Dios al mismo Moisés que lo vio, dice, hablaba con Dios cara a cara. No habrá hombre que me vea y viva, solamente pasará mi gloria y verás mis espaldas. Y los hombres que vieron que no vieron la gloria de Dios, experimentaron la gloria de Dios que se posó en el monte y vieron la gloria de Dios en una columna de fuego, en una columna de humo que guió al pueblo. Pero ahora entendemos que vimos la gloria de Dios, como dice Juan, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. ¿En quién? En Jesucristo. Y ahora Juan les dice, les escribo estas cosas, no a los que han visto ninguna cosa, sino a los que han creído en el nombre del Hijo de Dios. Para que sepan que ustedes que han creído en el nombre tienen vida eterna. Así que la primer cosa, hermano, que nos enseña el Evangelio es que nosotros creemos en el único Hijo de Dios, ¿sí? Y esa es la fe que nos da vida eterna. Por eso es que si usted tiene vida eterna, usted no tiene por qué estar buscando ídolos. Al final, por eso Juan dice, hijos míos, yo creo que ya no tengo que elaborar esto. Después de todo lo que ya les dije, aquí no cabe nada de que ustedes se vayan a buscar un ídolo. Si un cristiano se va a buscar un ídolo, hermano, qué vergüenza. No es posible. Nunca conoció a Dios. Porque aquí el que conoce el nombre del Hijo de Dios no necesita más. El que conoce y cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. ¿Qué es lo que me da la vida eterna?
que creo en el nombre del unigénito Hijo de Dios, que me amó y se dio a sí mismo por mí. Entonces la primera cosa es la vida eterna que nos da la fe que tenemos en el nombre del Hijo de Dios. La segunda cosa se encuentra en el versículo 14 y 15. Dice, y mira, esto es lindo, y esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Así que la otra cosa que contrasta el Evangelio con la idolatría es que nosotros confiamos en la provisión directa de Dios sin intermediarios. Usted no necesita quien interceda por usted delante de Dios para darle cualquier cosa. Aquí está hablando de las cosas que necesitamos diariamente. En una ocasión cuando discutía con un joven, cuando era jovencito, acerca de esto, y yo le decía, es que la idolatría es un pecado, y estábamos discutiendo, y él decía, es que los santos, el catolicismo, los santos, decía, están para ayudarle a Dios, porque Dios está muy ocupado. Y yo digo, ¿en serio? Diría un joven aquí, ¿really? Fíjese, ¿cuál es la idea que tienen en la mente de la gente? Que el trabajo que Dios tiene que hacer es muy difícil y que está tan ocupado que necesita unos seres humanos pequeños para hacer el trabajo. No tiene sentido, pero la gente lo cree, a la gente se lo ponen. Pero mire lo que está diciendo este versículo, esta es la confianza que tenemos. Por eso Juan al decir, hijos, queridos hijos, apártense de los ídolos. Es porque ya les estoy diciendo, o sea, ¿tengo que elaborar más este tema? No, porque la gente va a los ídolos ¿para qué? Para pedirles novio, ponen al San Antonio de cabeza, hacen un montón de cosas, pero ¿qué dice aquí? Nosotros los creyentes tenemos confianza al acercarnos a Dios. Nosotros tenemos confianza al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Quién? Un secretario, el secretario personal de Dios ahí en el cielo nos oye y nos va a decir, cuando sea su turno, ¿lo atienden? ¿Será que llamamos una línea y que nos dice, para necesidades físicas marque 1 y para enfermedades marque 2? Y nunca llegamos a hablar con alguna persona, con el representante que queremos hablar, como sucede. No, hermano, dice que tenemos la confianza que cuando nosotros doblamos las rodillas, cuando decimos Padre nuestro, Dios nos oye. Por eso dijo Dios, cuando oren digan Padre nuestro. Y vuestro Padre, cuando dice, cuando buscan al Padre, y vuestro Padre que está en secreto, lo recompensará en público. No sean como, busquen a Dios con confianza. Y Juan está haciendo eco de esa enseñanza. Y sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones y podemos estar seguros de que ya tenemos, ya tenemos lo que hemos pedido. Oiga, esta promesa está maravillosa. Ya tenemos lo que hemos pedido. Siempre y cuando, dice la Biblia, lo hagamos conforme a su voluntad. Es la única ayuda que podemos tener, la ayuda de Dios que recibimos. Y la única ayuda de Dios que recibimos para pedir la ayuda del Espíritu Santo. Romanos 8:26 dice así. Romanos 8:26. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Dios mismo, fíjese, no sabemos cómo pedir para pedir con su voluntad, pero Dios mismo, que nos responde, también nos da su ayuda para que pidamos conforme a su voluntad. Le voy a decir qué significa esto.
Para el mundo no tiene esperanza, no tiene Dios. Es más, no sabe ni cómo acercarse a Dios, no le han enseñado a buscar a Dios y tiene que buscar medios para poder acercarse a Dios. Y a nosotros, Dios nos da todo. Es decir, de pronto usted puede estar, hermano, angustiado, empieza a llorar. Y ahí se acuerda de que usted tiene Dios y le dice, Dios, ten misericordia de mí. Y el Espíritu Santo está usando sus lágrimas y lo lleva a más lágrimas, dobla sus rodillas. Usted a veces no dice nada, está en la presencia de Dios. Y el Espíritu Santo es el que está encargándose de darle todo lo que usted necesita, porque Dios sabe de qué tiene necesidad antes que se lo pidamos, pero tenemos que orar porque estamos declarando que nosotros confiamos en Dios. Porque no confiamos en los ídolos. Hermano, los creyentes ya no tenemos nada que ver con los ídolos, no confiamos en ellos. No confiamos en ellos. Desconfiamos de ellos, pero tenemos uno en el cual sí confiamos, en aquel que nos escucha, en aquel que nos entiende y en aquel que nos ayuda. Es más, cuando no sabemos ni qué pedir, estamos enojados, estamos amargados, y nos va a decir el pastor, nos va a decir una hermana, un hermano, oh, no se preocupe, ore, usted está amargado y usted casi le cae gordo que le digan ore, pero sabe una cosa, también el Espíritu Santo va a llegar y te va a decir, pues mira, vas a tener que amargarte hasta que te quebrante. Y es el Espíritu Santo hasta que llega el momento en donde el orgulloso y aquel que piensa que todo lo puede, va a humillarse delante de Dios. Dios sabe cómo tiene que ayudar, pero Dios nos va a responder porque Él tiene un propósito para nosotros. Eso no lo hacen los ídolos. Los ídolos nada más sacan dinero. Y nada más le quitan el tiempo. Le roban la esperanza, le roban el evangelio y le roban la salvación. Pero Dios, ¿qué dijimos en el primer punto? Nos da la salvación cuando creemos en su nombre. Y aquí nos dice que nos da todo lo que nosotros necesitamos y todo lo que nosotros pedimos conforme a su voluntad. ¿Necesita novio? No necesita poner al San Antonio de cabeza. Necesita confiar en Dios, en la provisión de Dios. ¿Sabe? Cuando llegaron los misioneros católicos a evangelizar América, yo creo que no entendían estos pasajes definitivamente. Y los siguen sin entenderlos. Pero mire, ¿qué hicieron con nuestros indígenas? Ellos confiaban en Tlaloc para que lloviera. ¿Y qué dijeron estos? Pues vamos a quitarles a su Tlaloc porque es idolatría. Ellos saben que eso era idolatría. Pero lo único que hicieron le pusieron a un San Pedro Labrador. Ahora ya no le van a adorar, ya no le van a rezar, ya no van a buscar a Tlaloc, que era el dios de los aztecas de la lluvia, sino ahora se lo van a pedir a este señor. ¿Por qué? Porque la gente cree en eso. Pero nosotros que confiamos en Dios, nosotros confiamos en un Dios verdadero. Es más, cuando estamos débiles dice, Él es el que da fuerzas al que no tiene ninguna. Oiga, hermano, si usted se mete a la palabra, después de leer la carta, todo lo que hemos estado meditando, por eso Juan no dio más, nada más les dijo, apártense, ya que más les digo, ya no tengo nada que decirles, y más con esta conclusión que nos da. Qué maravilloso es nuestro Dios. El versículo 16, vamos en el versículo 16. Esto lo estudiamos la semana pasada. Dice, si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que sí lleva a la muerte, y en ese caso no digo que se ore por él. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Entonces, confiar en su poder contra el pecado. Nosotros podemos confiar en el Dios verdadero para vencer nuestro pecado. Y no hay persona que pueda confiar en ningún ídolo en contra de su pecado, sino al contrario, el ídolo trae a la vida pecado. Y un ídolo va a traer más pecado y más pecado. La idolatría al pueblo de Israel no nada más lo hizo adorar otros ídolos, sino involucrarse en adoraciones a otros ídolos pecaminosas.
El libro de Romanos capítulo 1 dice que aquellos que no tuvieron en bien tomar a Dios como Dios, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Es decir, se le abren puertas a otros pecados para hacer cosas que no convienen. Y entonces el pecado de la idolatría le abre puertas a otros pecados. Y por eso todas las naciones, hermano, que están hundidas en las tinieblas, están hundidas incluyendo la idolatría. La idolatría les abre puertas y hay un montón, muchos pecados que están combinados con ese espantoso pecado. Pero dice Dios que cuando confiamos en Él, Él nos da fuerza para vencer el pecado. Dice aquí Dios. Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado, fíjese. El que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo que nació de Dios lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Versículo 19. Sabemos que somos hijos de Dios. Esto es maravilloso. ¿Usted sabe que es hijo de Dios? Y que el mundo entero está bajo el control del maligno. O sea, la única buena noticia que aquí tenemos es esta, que somos hijos de Dios. La mala noticia es que cuando usted sale a un mundo que está controlado por el maligno. Usted es hijo de Dios y no espere nada de sus parientes, porque están bajo el maligno. Así que cuando usted está entre sus parientes, usted debe aplicar este versículo. Sabemos, yo sé que soy hijo de Dios y me voy a comportar ante ellos como hijo de Dios. Y va a tener que aguantarse porque está en un ambiente que está bajo el control del maligno. Entonces, por eso, cuando se le dice al creyente, apártate de los ídolos, lo vas a entender porque eres hijo de Dios. Pero el que está en el mundo, de más que usted le hable, se va a enojar y le quiere quitar sus ídolos. ¿Por qué? Porque está bajo el maligno. El maligno, hermano. Entonces lo que nos está diciendo, esto hace eco de lo que Pablo dice, que Satanás o el Dios de este siglo tiene el entendimiento entenebrecido al mundo. O sea, el mundo está entenebrecido, es decir, está oscuro en su entendimiento, no entiende. Quiere decir que el mundo está confundido y está sometido al control del maligno. El mundo está confundido y sometido al control del maligno. Por eso usted y yo lo que vamos a predicarle a la gente es el evangelio. Que empiece a hacer estas cosas, que lo saca, que lo salva, que le muestra a Dios su misericordia, su provisión, y que lo saca de las garras del maligno y le revela al Hijo de Dios. De otra manera la gente no va a poder dejar su idolatría. Y de hecho es la única manera en la que usted y yo podemos dejar nuestra idolatría. Porque usted y yo también a veces padecemos o estamos, no digo sufriendo, somos idólatras. Y ahorita voy a llegar a eso. Entonces, el contraste está en el versículo 20. El mundo está bajo el maligno, pero el 20, ¿qué dice? También sabemos, o sea, sabemos que el mundo está bajo el maligno, pero aquí dice, pero también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. Mire, por eso es que nosotros entendemos muy bien estas cosas y el mundo no, porque dice, el mundo está bajo el maligno, pero también sabemos que nosotros, ¿sí? El Hijo de Dios vino y nos dio ¿qué? Hermano, déjeme decirle que cuando usted recibe a Cristo, si usted nació de nuevo, usted ha recibido entendimiento. Hay algo que pasa, aquí dice que algo pasa en la mente de todo el que recibe a Cristo. Aquel que recibe el Evangelio. Aquel que recibe el Evangelio recibe entendimiento. ¿Para qué? Para que conozcamos al Dios verdadero. Para que conozcamos al Dios verdadero y estemos con Él
y por el verdadero, su Hijo Jesucristo. Entonces, en contraste con el mundo, le voy a repetir esta idea, nosotros tenemos entendimiento para conocer al Dios verdadero y estamos con Él y por el verdadero, su Hijo Jesucristo. Leamos otra vez el versículo. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero y estamos con el verdadero, su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Entonces, por eso, hermano, es que Dios nos ha alumbrado. Y nosotros vemos las cosas que estamos hablando. El contraste entonces, ahora entendemos por qué el versículo 21 es la conclusión de todo y les dice Juan a los creyentes, hijitos, manténganse lejos de los ídolos. Porque todo esto que Dios ha hecho en ustedes es lo único que necesitan. Y si se acercan a los ídolos, es completamente lo contrario. La idolatría es completamente lo contrario a esto. Déjeme repetirle cuáles son las cosas. Usted tiene vida eterna por haber creído en Jesús. Usted tiene las cosas que necesita porque confía en la provisión de Dios. Usted vence el pecado porque confía en el poder, el único poder que tenemos para vencer el pecado, que es Dios mismo. Cristo en nuestro corazón, el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Y tenemos el conocimiento del Dios verdadero por causa de que nuestro entendimiento ha sido alumbrado por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Pero lo contrario, hermano, es que si no crees en el nombre de Cristo, vas a creer en cualquier cosa. El Señor Jesús les dijo, cuídense, porque en los últimos tiempos muchos dirán, he aquí el Cristo. Muchos dirán, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Pero si usted cree en el nombre de Cristo, no creerá usted cualquier cosa. Si no confías en la provisión de Dios, vas a depender de cualquier persona o de cualquier recurso. Te van a decir que tienes que ir con el brujo, con la bruja, con el curandero, tienes que ir a hacerte una limpia, te van a decir que vas a tener que decir estas oraciones, te van a decir que vas a tener que confiar en esta o tal por cual persona, o tal por cual ídolo, o tienes que ponerte tal por cual amuleto, porque estás dependiendo del ser humano, estás dependiendo de ídolos. O estás dependiendo de ideas, estás dependiendo de falsedades. Si no tienes vida espiritual, estás siendo dominado por el pecado. Si tú no dependes de la oración y de la comunión con Dios, estás dependiendo del pecado, estás dominado por el pecado y tus prioridades, escúchame bien porque esto es importante, tus prioridades ocuparán el lugar de Dios en tu vida. Tus prioridades, te voy a repetir esto, tus prioridades y tus ocupaciones van a ocupar el primer lugar o el lugar de Dios en tu vida por causa del pecado. Cuando hay orgullo, cuando hay vanidad, cuando hay soberbia en el corazón, cuando hay avaricia, todas esas cosas son idolatría, ¿sabía? El orgullo porque el Dios no es Dios sino usted mismo. El yo es el Dios. En la avaricia el Dios es el dinero. Por eso dice que esos pecados son idolatría. La fornicación y el adulterio hay ídolos. Todos esos son ídolos. Yo quiero preguntarle, hermano, ¿qué ocupa el primer lugar de su vida? Dios. Así debe ser, hermano. No deberíamos estar, hermano, pensando, dependiendo de nada más que de Dios. Pero si nosotros dependemos de algo que no es Dios, por eso es que Juan nos dice, cuídense, queridos hijos, manténganse alejados de los ídolos. Mantente alejado del dinero. Necesitamos dinero, pero mantente alejado del Dios dinero.
Si tú ves que el dinero se está convirtiendo en un Dios, tú tienes que alejarte de él. Si tu yo se está convirtiendo en un ídolo, tú tienes que alejarte de ti mismo. Yo no sé cómo puedo hacer eso. Tú tienes que someter tu carne. Tú tienes que someterte a la oración, hermano, y al ayuno. Cuando eso sucede, hermano, yo no veo otra cosa más que de aprender a someterte a Dios y al ayuno. Esforzarte. Porque cuando empiezas a notar de que un día tú venías a la iglesia con ánimo, adorabas a Dios con todo el corazón, llorabas en la presencia de Dios, adorabas, brincabas, levantabas tus manos y de pronto hay algo que te impide, es porque tienes un ídolo en el corazón. ¿Qué es más fuerte que eso? ¿Sabes? Tus ocupaciones, dice hermano, es que usted no sabe cuánta cosa yo vengo cargado. Esas cargas son tus ídolos. Porque las adoras más que aquel que está en este lugar, en su presencia, adorando. ¿Por qué tienes que vivir cargado? Es para que se los eches delante de Dios, que Él tiene cuidado de ti. Por eso te dice Juan, Dios escucha tu oración. ¿Por qué tienes ídolos? ¿Por qué vives cargado? ¿Por qué vives amargado? Cuídate de los ídolos. Cuídate de los ídolos, hermano. Los ídolos nos alejan de Dios. Y me temo, hermano, que a veces así vivimos, lejos de Dios, aunque nos llamemos cristianos. Aunque sabemos que no tenemos que adorar a otros ídolos. Y yo sé que usted ya no tiene imágenes, usted ya no adora a San Judas Tadeo, a San Pedro Labrador, a San Antonio, a todas esas cosas. Ya no las adora, gloria a Dios, qué bueno. Pero a veces el dinero, a veces las personas, a veces nuestro yo, son ídolos. Son ídolos. Los misioneros tienen que ir a otros países y una de las cosas que tienen que aprender es cuáles son los ídolos del lugar a donde van. Porque esos son los enemigos con los que hay que combatir. Y hemos entendido que los pastores tenemos que buscar cuáles son los ídolos de la gente que pastoreamos, porque son los enemigos. Pero usted debe conocer cuáles son sus ídolos para que combata con ellos y se mantenga lejos de ellos. ¿Cómo? Con estos principios. Sepa que el que lo salva es Dios, el que lo sustenta es Dios, el que lo aleja del pecado es Dios. No hay otro. Solo Cristo salva, no los ídolos. Ninguno de ellos tiene vida. Todos ellos son, dice la Biblia, vanidad. Pero si nota aquí lo que leímos, nuestro Dios es verdadero. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es más real que todas las cosas.